Seguramente lo vamos a ir viendo ya, va a ser seguramente de lo último que vamos a estar viendo en la materia, porque bueno, ya te está terminando, a fines de este mes está terminando, ya estamos entregando las notas, regularidades, así que bueno, vamos a ir viendo un poquito de algo que siempre, en realidad en años anteriores directamente no estaba en el plan de la materia, porque veíamos otras cosas, pero ahora como cambiamos la tecnología, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de este tema que es muy importante también porque es una forma, digamos, una forma distinta de programar que lo van a estar encontrando en muchos librerías de software que estén utilizando por ahí. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo cómo trabajar con módulos y vimos un ejemplo, por lo menos el jueves vimos cómo conectarnos a internet y descargarnos módulos de software de terceros que lo podemos encontrar ahí en los repositorios de Python. Y en general estos módulos y ya cualquier software que encontremos por ahí viene programado siguiendo un paradigma de programación un poco diferente a lo que venimos haciendo nosotros, por lo menos, ¿no es cierto? A ver, ahí me está preguntando alguien si podemos ver una duda del ejercicio número 2 del práctico. Sí, hay muchas cuestiones que, bueno, las vamos a ver mañana en la práctica. Mañana en la práctica, junto con otro temita que quedó un poco pendiente con la comisión del jueves, que es el manejo de excepciones, que los chicos del martes lo vieron esta semana. Mañana vamos a estar viendo un poquito de manejo de excepciones, que es un tema muy importante, que hace a la robustez y a la calidad de los programas. Y vamos a estar avanzando también con la parte práctica. Hay varios ejercicios ahí que bueno, hay que tratar de sacarlos adelante. Eso, todo lo que es práctico lo vamos a estar viendo mañana, repito. Ahora vamos a tratar de avanzar, o por lo menos de introducir a este tema que bueno, trataremos de llegar lo más que se pueda, y que ya lo puedan también ustedes de alguna forma ir implementándolo en sus programas a medida que vayan desarrollando, ¿no es cierto? Ejercicios o por ahí también un trabajo real quizás. Estamos hablando de el concepto del paradigma de la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Primero vamos a decir hagamos así un súper repaso de cómo venimos trabajando nosotros hasta ahora. En más de una ocasión mencionamos que el estilo de programación que seguimos nosotros, que es el que se comenzó viendo en la programación 1, ¿no es cierto? Consiste básicamente en descomponer un programa, dijimos un programa grande, en programas más pequeños, que ese es el principio de divide y vencerás, que es el que pregona la programación estructurada, ¿no es cierto? Tomar un programa grande, que sería una solución a un problema grande, digamos, y en lugar de escribir todo en un solo módulo, tratar de dividirlo, romperlo, dice esta filosofía, dividir y vencer, ¿no es cierto?, en programas más pequeños que sean más fáciles de atacar, más fáciles de solucionar, y que nosotros lo implementamos, bueno, ustedes lo vieron implementado en programación 1, comenzaron con las funciones y lo seguimos repitiendo, seguimos trabajando de esa forma en esta materia, es decir, tomar un programa más o menos grande, bueno, nada de lo que hemos hecho en realidad es grande, como para que sea muy complejo, pero en programas reales sí ocurre. Ustedes tienen que descomponer todo el algoritmo general, digamos, en programas más pequeños que sean justamente de más fácil mantenimiento, de que permita que dos personas trabajen en un mismo código. A su vez, si eso lo combinamos con la modularización que vimos en la semana pasada, el poder crear nuestros propios módulos e importar, ¿no es cierto?, funcionalidades que estén en otros archivos, entonces ahí ya empezamos un poquito a hacer el código un poco más organizado, más segmentado y de más fácil mantenimiento, ¿no es cierto?, por supuesto con las ventajas que tiene la reutilización de código. Ahora bien, como digo, este enfoque de programación estructurada, que básicamente es definir distintos niveles de desagregación de un programa, es decir, distintos niveles de funciones, y básicamente el algoritmo general sería hacer sucesivas llamadas a estas funciones, pasándole argumentos si lo necesita,
pero básicamente es un gran conjunto de funciones que están todas independientes, están todas, y son independientes unas de otras, ¿no es cierto? Y esto tiene, en programas grandes, tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas en el sentido de que no podemos proteger datos, los datos están separados de la funcionalidad que se le aplicaría o que se le debería aplicar a esos datos, ¿no es cierto? Estamos hablando, por supuesto, a un nivel teórico. Y en programas grandes, esta forma de trabajar con funciones puramente puede llegar a ser un poco más complejo el desarrollo, ¿no es cierto? Y el mantenimiento también. Entonces, por muchos años se utilizó este enfoque estructurado y se sigue utilizando, o sea, no queremos decir que sea malo, pero también hay otros paradigmas, como es el del desarrollo orientado a objetos, ¿no? Donde en lugar nosotros cuando empezamos a hacer un análisis de sistemas, digamos, que es un paso bastante anterior a empezar a programar, eh, donde normalmente identificaríamos cuáles son las funciones principales del programa y tratar de empezar a programarlas, ¿no es cierto?, en algún lenguaje. En un análisis orientado a objetos lo que tratamos es de identificar cuáles son los objetos o cuáles son justamente las entidades del entorno donde va a funcionar nuestra aplicación. Con este entorno quiero decir una empresa, una institución, un ambiente en general donde vaya a donde va a estar justamente aplicando nuestra solución de software. El análisis consiste justamente en identificar cuáles son los objetos que interactúan en ese entorno para luego tratar de modelarlos, para tratar de representarlos mediante un lenguaje de programación, en nuestro caso Python. Pero la lógica, en este caso, el análisis vale para cualquier tecnología, ¿no? Entonces, y por supuesto, esos objetos y las interacciones, cómo interactúan estos objetos unos con otros, que es una forma bastante más natural, digamos, de representar quizás una realidad digamos, cuando vamos a desarrollar software que definir funciones, también nos trae bastantes ventajas, ¿no? Dicho sea de paso, digamos, la mayoría del software nuevo que se está desarrollando hoy, y en realidad ya desde hace bastante tiempo a esta parte, sigue justamente el enfoque de orientación a objetos, ¿no? Entonces, en su forma más sencilla, un diseño, digamos, de un software orientado a objetos consiste justamente en definir cuáles son los objetos que son importantes desde el punto de vista de nuestra aplicación para poder desarrollar software, ¿no es cierto?, que solucione el problema o que de repente permita implementar una solución con una pieza de software a un problema que tenemos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una descomposición en funciones, que es la programación estructurada, no programación funcional, por ahí no confundir, programación funcional es otra cosa, y programación estructurada por un lado, y programación orientada a objetos, que es lo que vamos a comenzar a ver un poquito hoy, como, digamos, como contrapartida, si se quiere, ¿no? Bueno, si profundizamos, digamos, no vamos a profundizar mucho en teoría, pero decir de que tiene numerosas ventajas, digamos, la orientación a objetos a la hora de desarrollar programas medianos y grandes, ¿no? En cuanto a especialmente lo que es reutilización de código y mantenimiento también, por supuesto. Y además de que es una representación mucho más natural de la realidad, definir objetos e interacciones entre estos objetos que definir una solución en términos de puras funciones y datos por separado. Entonces, cambia bastante la forma de pensar en cómo uno tiene que empezar a desarrollar una solución, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de ello, cuando uno hace un análisis, digamos, de un sistema, paso previo, repito, a la codificación, a empezar a siquiera a diseñar una solución, es justamente identificar, ¿no es cierto?, observar el entorno donde va a trabajar el software y tratar de identificar cuáles son los objetos que interactúan, ¿no es cierto?, por ejemplo, o que están involucrados justamente en la dinámica, en la mecánica del negocio que estamos modelando. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en un supermercado, quizás
los objetos que son más evidentes, y cuando digo objetos estoy hablando de objetos que pueden ser cosas concretas, ¿no es cierto? O también cosas abstractas. De hecho, cuando uno hace un análisis de sistemas orientados a objetos, se trata de buscar cuáles son los sustantivos dentro del relato o de la, digamos, de lo que es la descripción de cómo trabaja un entorno. Uno trata de encontrar, estamos hablando un poquito, parece como si fuera gramática, pero no, tratamos de encontrar cuáles son los sustantivos, ¿no es cierto?, dentro de ese análisis, y eso nos va a dar una primera pauta, una primera aproximación a cuáles son los objetos que luego vamos a tener que modelar en nuestro programa. ¿Mm? No quiere decir que que cada cosa que veamos las vamos a tener que representar. Vamos a hacer un análisis, después de eso viene un filtro, viene una abstracción, pero bueno, son cosas son partes, digamos, de un proceso de análisis de sistemas, ¿no? Pero básicamente nosotros identificamos, por ejemplo, si yendo al ejemplo del supermercado, podríamos identificar cosas como los clientes, los empleados, también podríamos tener la mercadería que está a la venta, ¿no es cierto? Todas cosas que podemos ver y tocar incluso, pero también hay objetos que son abstractos o intangibles, ¿no es cierto? Que podría ser, por ejemplo, una venta, una compra, una venta, algo que ocurrió, ¿no es cierto? Pero que de repente nosotros no podemos verla o tocarla, pero que existe como tal, y en una solución de software, de alguna forma, si es necesario, tenemos que poder representarla. ¿Mm? Entonces, digamos, como primera, digamos, dato, cuando uno vaya a hacer un análisis o quiera desarrollar un programita orientado a objetos, tenemos que tratar de identificar justamente cuáles son los sustantivos o cuáles son los objetos reales, que pueden ser concretos o abstractos, que se van a ver representados en nuestra aplicación. Y luego, por supuesto, a partir de esa primera observación, uno también tiene que concentrarse. Bueno, luego, eso, como digo, no quiere decir que cada objeto que observemos lo vamos a llevar a nuestro sistema, ¿no es cierto?, a nuestra aplicación. Luego viene algo que se llama una abstracción y vamos a definir justamente cuáles son los que son importantes y cuáles no, cuáles podemos descartar. Y de los que nos vamos a quedar, de los objetos con los que vamos a trabajar, tampoco nos vamos a concentrar en cada detalle que lo compone, ¿no es cierto?, en todas sus características o en todo su comportamiento, sino solamente en aquellas características que son importantes desde el punto de vista de nuestra aplicación. No lo vamos a representar completo, sería imposible tomar cada aspecto que define un objeto del mundo real y tratar de modelarlo en nuestro software. Nos vamos a concentrar, nos vamos a abstraer de todos los detalles y nos vamos a concentrar solamente en los que son importantes para nuestra aplicación. Bien, y por supuesto, una vez que uno define objetos, vamos a suponer que nos quedamos con algunos objetos, una cantidad limitada de objetos, empezamos a trabajar sobre el análisis de cada uno de ellos. Vamos a concentrarnos en las características que lo definen o que definen su estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me refiero a un objeto que puede ser un producto comercial que está a la venta en un supermercado, yo podría decir que algunas de las características que los definen a ese objeto podría ser, por ejemplo, el nombre del producto, podría ser quizás el precio, podría ser otro, la cantidad, ¿no es cierto? Una descripción, distintos atributos o características que lo describen justamente a cada objeto en particular. O si estamos hablando de una persona, también el nombre, el apellido, la edad, quizás ¿no es cierto?, su fecha de nacimiento, en fin, todas son características de una persona que la describen a una persona en particular. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, todo esto es a nivel, por supuesto, introductorio, a nivel, digamos, abstracto, lo que estamos hablando, pero es información que, bueno, tenemos que ir pensando en esos términos para poder recuperar, digamos, disculpe que se me desconectó el monitor un ratito acá, ya lo ajusto.
Ahí estamos. Bien, decíamos que tenemos que empezar a pensar de esta forma, ¿no? A empezar a concentrarnos en observar los objetos reales y tratar de alguna forma empezar a modelarlos, decir, bueno, cuáles son las características que me importan de este objeto, porque son las que vamos a llevar luego al código, cuando empecemos a codificar, cuando empecemos a programar en términos de objetos, son justamente las entidades que vamos a necesitar modelar y que son las que van a interactuar cuando empecemos ya directamente a escribir nuestro código. Entonces, si nosotros nos concentramos en las características de un objeto, estas características podrían ser los adjetivos que describen, ¿no es cierto?, a ese objeto en particular. Entonces, decimos de una persona, un objeto persona, tal vez su nombre, apellido, fecha de nacimiento, su edad, no, su color de pelo, su peso, su altura, son distintos atributos, son distintos adjetivos que lo describen y que luego en la terminología de objetos se conocen como, justamente como lo dijimos recién, atributos. Son características que definen justamente ese objeto, el estado de un objeto en particular. Toda persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento y demás características. Como les digo, cuando analicemos no nos vamos a traer todas las características de un objeto, nos vamos a concentrar en un conjunto limitado de ellos, es decir, los que son importantes para el desarrollo del software. Pero cada objeto, y esto es por ahí quizás la principal diferencia con la programación estructurada, donde para trabajar con un conjunto de datos necesitábamos definir por separado una cierta cantidad de funciones que nos iban a permitir trabajar con esos datos, pero estas funciones eran independientes. En el caso de la orientación a objetos, el comportamiento o la funcionalidad de la aplicación va a estar asociada a cada objeto en particular. Si vuelvo al ejemplo de la persona, cuando uno observa y analiza el entorno, se va a dar cuenta de que cada objeto tiene un comportamiento definido. Por ejemplo, una persona tiene habilidades o tareas que puede desarrollar, como por ejemplo podría ser caminar, correr, ¿no es cierto? Una persona puede hablar, puede cantar, puede hacer distintas tareas que están asociadas a un objeto en particular, que no tienen sentido por sí sola. O sea, yo si estuviera definiendo una función, si en programación estructurada estuviera definiendo una función caminar, bueno, estaría bien, es una función aislada. Pero en un programa orientado a objetos, cada función tiene que estar vinculada necesariamente a un objeto que existe, ¿no es cierto? O sea, cada funcionalidad se aplica a un objeto en particular que existe en memoria y que puede aplicar, al cual se le puede aplicar esa tarea. Entonces, ese conjunto de tareas o de actividades que puede llevar a cabo un objeto definen su comportamiento. Y en la terminología de objetos se conocen como métodos. Acá me preguntan si podemos explicar esto último. Me hablas del comportamiento, de las funciones. Perfecto, perfecto. Bien, sí, decimos que entonces cuando observamos un objeto, cualquier objeto que existe, digamos, en un entorno que estamos trabajando, está dotado de ciertas características que lo definen. Dijimos que podíamos pensar en esas características como adjetivos que definen el estado de un objeto. Perfecto. Entonces, hasta ahora un objeto, como lo vamos describiendo, es un conjunto de características que describen justamente ese objeto en particular. Pero, como ese objeto representa algo del mundo real, digamos que podría ser una persona, cada persona del mundo real, o no hablemos de una persona, hablemos por ejemplo de un perro. Un perro tiene también cierto comportamiento que viene definido por las cosas que puede hacer ese perro, ¿no es cierto? Un perro puede saltar, un perro puede correr, puede caminar, puede ladrar, ¿no es cierto? Estas son todas tareas que este particular objeto perro puede realizar.
¿Mm? Que surge, esto no me lo estoy inventando, esto surge de observar un perro del mundo real y ver, bueno, ¿qué puede hacer este objeto perro? Y bueno, puede hacer estas cosas. Entonces, todas esas tareas o esas actividades que ese objeto perro puede realizar, justamente definen el comportamiento de un objeto perro. ¿Mm? Después lo vamos a llevar a un concepto un poquito más abstracto que se llama clase, pero por ahora nos concentramos en eso. Un perro puede hacer ladrar, puede comer, puede caminar, puede saltar y otras cosas más. ¿Mm? Supongamos que solamente puede hacer esas 4 tareas. Entonces, cualquier objeto puede, además de tener un estado, digamos, un conjunto de características que lo describen, además va a tener asociado un comportamiento. ¿Mm? Entonces, un objeto ya no es solamente un conjunto de valores, como podría ser un diccionario, si se quiere, ¿no es cierto? Como algo que conocemos hasta ahora, que es un simple conjunto de datos, sino que es un conjunto de valores, los atributos, que además tienen asociado un conjunto de un comportamiento que viene definido por una serie de funciones o de verbos, si se quiere, que nosotros vemos de un objeto real, pero que está asociado a un objeto. No son funciones o un comportamiento por separado, independiente. El comportamiento del que estamos hablando ahora, los verbos de los que estamos hablando ahora, están asociados intrínsecamente a un objeto. No podemos hablar de un comportamiento sin hablar de el objeto que se comporta de esa forma. ¿Mm? Entonces, pasándolo en limpio, un objeto es una entidad, digamos, que está dotada de ciertos atributos, que es las características que lo definen, y un cierto conjunto de funciones que definen su comportamiento. ¿Mm? Entonces, en la terminología de objetos, en la jerga de objetos, estas características se llaman atributos, o también se les llama propiedades en algunos textos, y y el comportamiento o las tareas que ese objeto puede realizar se llaman métodos. ¿Mm? Entonces, por eso se acuerdan incluso en ejemplos anteriores o en ejercicios anteriores, por ejemplo, cuando trabajamos con una lista, dijimos que podíamos tomar una lista y llamar a su método append, por ejemplo, para agregarle un elemento. ¿Recuerdan eso? Para agregar un elemento a una lista. Bien, o también cuando utilizamos, por ejemplo, el método ítems de un diccionario, que me devolvía una lista con todos los elementos que componen el diccionario. Bueno, esos métodos que estábamos utilizando ahí, podíamos aplicarlo, por ejemplo, el append no era una función suelta. La aplicábamos a una cierta lista en particular que ya estaba creada, que la habíamos creado previamente. Entonces, como esa lista existía, por ejemplo, lista 1, podíamos hacer lista 1.append. Bueno, ese punto append está utilizando justamente un método que es una función definida en la clase, en el objeto lista, vamos a decirlo. Nosotros directamente lo utilizamos porque al crear una lista, implícitamente se está creando un objeto tipo lista que ya viene definido con Python. No lo hemos creado nosotros, ya existe, pero nosotros podíamos utilizar su comportamiento. En este caso, append es parte del comportamiento de los objetos tipo lista, porque el programador que creó la lista así lo definió. Entonces, dentro, digamos, de la librería de Python hay muchísimo, ustedes lo vieron, más de una vez vimos la documentación, mostramos la documentación y vimos cómo hay muchísimas definiciones digamos, de objetos, cada uno con su conjunto de métodos que trabajan sobre esos objetos en particular. ¿Mm? Entonces, nosotros justamente cuando empecemos a programar, vamos a empezar a crear nuestros propios objetos este, que representen, digamos, objetos de la realidad que nosotros queremos modelar para justamente emular el comportamiento de lo que sería una organización o un negocio, digamos, hablando de general, en general. Con la función dir, me pregunta, no te entiendo la pregunta acerca de la función dir, Marcos. O sea, cuando yo imprimo la función dir y le paso como parámetro una lista, por ejemplo, creo que me Sí. imprime todas las cosas que yo le puedo hacer a la lista.
Ah, sí, 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 es verdad, hace un volcado por la pantalla de justamente de las características que definen ese. Porque bueno, ahora pasamos a hablar de eso. Nosotros estamos hablando de manera general justamente de objetos, ¿no es cierto? Pero lo que me dice acá el compañero es cómo podemos ver, o sea, en algún momento nosotros podemos llamar a una función que nos muestra justamente los miembros de un objeto, que son sus características y sus funciones, o si sus métodos, sus atributos y sus métodos, ¿no es cierto? Recuerden, no se olviden, un objeto es un conjunto de atributos y métodos, es decir, características que son datos asociados al objeto y funciones o métodos que se aplican sobre esos datos de ese objeto, no de otro objeto externo, ni es una función que podemos llamar por separado. Los métodos en un objeto trabajan sobre el objeto, no de otra forma. Entonces, cuando observamos, digamos, distintos objetos del mundo real y nos damos cuenta de que muchos de ellos comparten ciertas características, por ejemplo, todos tienen un nombre, todos tienen vamos a hablar de perros, ¿no es cierto? Todos los perros tienen una raza, tienen un tamaño, que podríamos decir perro grande, perro chico, perro mediano, tienen un color de pelo. Entonces, cuando observamos, ¿no es cierto?, que distintos objetos o que un conjunto de objetos comparten ciertas características y comportamiento similar, entonces eso nos da la pauta de que todos esos objetos en realidad pertenecen de forma, uno dice, bueno, todos estos animales, todos estos perros que están acá, son genéricamente hablando, este, es como que pertenecen a una misma clase, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, este animal es un perro, este otro que está acá también es un perro y aquel animal también es un perro. Entonces, pertenecen a la categoría perro, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y todos los perros comparten ciertas características y comportamiento similar. ¿M? Entonces, esa observación y ese, digamos, observar cuáles son las características comunes a distintos objetos reales, nos da la pauta de que todos esos objetos pertenecen a una cierta categoría, hay cierta definición genérica de lo que es un perro, ¿no es cierto? De lo que todo perro debería tener, una raza, un tamaño, un nombre, si se quiere, un color, y también el comportamiento está como similar, como que hay un patrón que define todo el comportamiento que van a tener todos los perros en general. Todos van a ladrar, todos pueden caminar, correr, saltar, en fin. Entonces hay ciertas características y comportamientos que son comunes a todos y que podemos decir, bueno, de manera genérica, de manera general, esto es un perro, una entidad que puede tener estos valores y que puede hacer estas tareas, o que tiene estos atributos y que tiene este comportamiento. ¿M? Es como decir una generalización de lo que es un perro. ¿M? Con esto, a qué voy? A que de repente podríamos tener también, si se quiere, vamos a llevarlo, digamos, a un ejemplo de algo conocido. Podríamos pensar en esta generalización, que también le podemos llamar abstracción. Nosotros nos abstraemos de los objetos reales y creamos una definición general de una generalización, una abstracción de lo que es un perro, y definimos un modelo genérico, en este caso de un perro, pero también podría ser, por ejemplo, una generalización de lo que es una persona o de cualquier otro objeto que nosotros consideremos, ¿no es cierto? Esta generalización, que vendría a ser como el patrón o como la forma general de lo que es un perro, recibe en la terminología de objetos el nombre de clase. ¿M? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que, a ver, hagamos una pequeña ilustración y vamos quizás a verlo de una forma un poquito más gráfica. A ver, permítame que voy a abrir acá un editor. Les comparto la pantalla porque no estoy compartiendo nada. Mm, Permíteme un segundito. ¿Cuál sería esta?
Ahí estamos. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Perf- Perfecto. Bien. Ahora, me abrí bueno, no es Word, es otra herramienta porque yo no trabajo con Windows, no tengo Office, pero es lo mismo. ¿Mm? Quiero insertar un cuadrito de texto. Ahí está, vamos a suponer que tenemos acá, dijimos, una entidad que representa un animal, un perrito. ¿Mm? Vamos a suponer que nuestro perro se llama, a ver, algún nombre de perro, alguno, el primero que tire. Toby. Vamos con Toby. Tenemos un objeto que es un perro real que nosotros analizamos y decimos, bueno, acá hay un perrito que se llama Toby. Toby tiene un color, supongamos que Toby es marrón, ¿no es cierto? Color marrón, vamos a decir que este es color marrón. ¿Mm? ¿Qué más? Tamaño. Toby es, supongamos que es pequeño, una raza pequeña, y que además tiene edad. Vamos a decir qué edad tiene Toby. Toby tiene 1 año. ¿Mm? Estas serían sus características. Estos definen el estado de este particular o específicamente de este perro. ¿Mm? Y también tenemos un comportamiento, dijimos, ¿no? Podemos decir que Toby puede saltar, ¿no es cierto? También puede correr y también puede ladrar. ¿Mm? Estas serían como tareas, vamos a poner así como si fueran funciones, de hecho lo van a hacer en la práctica. ¿Mm? Entonces acá tenemos que Toby, que este perrito en particular, tiene estas características. Obviamente dijimos que hay muchas más, pero en general cuando trabajamos con objetos nos concentramos en un conjunto limitado de atributos, no de todos. ¿Mm? Esto es lo que en objetos se llaman atributos. Estos son los atributos, ¿no? Que definen, como decíamos, el estado de este objeto, de este perro en particular. Y acá tenemos los métodos, que definen el comportamiento de este perro. Entonces, acá tenemos los tres valores, digamos, que generalmente vamos a encontrar en un objeto. Un nombre, que en la práctica va a ser en realidad la variable que va a contener a este objeto. Vamos a tener un conjunto de atributos y un conjunto de métodos. Acá estos van a ser, en la práctica, van a ser variables internas y estos van a ser funciones que van a aplicar sobre estos datos. Y básicamente esto es, digamos, lo que sería una representación de un objeto en particular, de un objeto específico. Déjenme ver si les puedo poner un bordecito a esto. Bueno, por ahí andará la herramienta de darle un borde. No me doy mucha maña con lo que son las herramientas de Office, pero bueno. Ahora supongamos que tenemos otro objeto. Me lo copio y lo pego por acá. Tengo otro objeto. Vamos a decir que este otro perro se llama, no sé, Bobby. No tengo mucha imaginación. Ahora digamos que Bobby es de color negro. Bobby es negro, es un perro mediano. Y Bobby tiene 2 años. Pero Bobby, como cualquier otro perro, puede saltar, puede correr y puede ladrar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y tengo un tercer perro. Vamos a colocarlo por acá. Esto va a ser el último. Supongamos que esta perra se llama, que es una perrita hembra, que se llama, a ver, algún nombre de perra. Bueno, Laika. Laika se me vino a la famosa perra Laika. Vamos a decir que Laika es no sé, gris, que es una perra grande y que Laika tiene 4 años. Bien, Laika, como cualquier otro perro, también puede saltar, correr y ladrar. Y también tiene atributos como el color, el tamaño y la edad. Fíjese entonces que todos estos objetos son similares, comparten las mismas características y el mismo comportamiento. Entonces, si yo me concentro justamente no en un objeto en particular, sino en un objeto general que me defina, ¿no es cierto?, a lo que es un perro, yo podría decir entonces que todos estos objetos que tengo acá pertenecen
si se quiere, o a la categoría perro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y que un perro, un perro genérico, vamos a colocar acá simplemente perro, va a estar definido justamente por estos atributos, sin valores específicos, porque no estoy hablando de ningún perro en particular, sino de todos los perros en general, y que todos los perros tienen estos atributos y que tienen estos métodos, o se pueden hacer estas tareas. Entonces, si vemos, cada perrito en particular, Toby, Bobby y Laika, son como objetos que pertenecen a esta definición, ¿no es cierto? No sé si me explico. O por ahí podríamos pensar también en esta generalización como una especie de molde o plantilla o patrón, si se quiere, al cual se ajustan todos los objetos que pertenecen o que son perros, a la categoría perros. ¿Se entiende? Esto en términos de objetos se llama o se conoce como clase. En programación orientada a objetos, una clase es justamente una forma general de definir objetos, pero no es un objeto en particular, no es ningún, en este caso, perro en particular que nosotros conozcamos o hayamos visto por ahí. Es una generalización de lo que es un perro, ¿no es cierto? Es una forma de decir, bueno, un perro debe estar constituido, es una entidad que va a constar de un color, de un tamaño y de una edad, y que va a poder hacer estas actividades, saltar, correr y ladrar. ¿Mm? Pero no es ningún perro en particular, es una definición, es como si fuera un molde, como si fuera una receta, si quieren verlo de esa forma, de cómo debo o cómo es la forma correcta de definir un perro en particular o un objeto real ya, ¿no es cierto? Entonces, estos perritos que tengo por acá abajo, que son objetos reales, vamos a decirlo, cuando los llevemos a un programa, estos van a ser objetos reales porque tienen datos de verdad, que de alguna forma se los vamos a dar, pero todos responden a la forma general de lo que debe ser un perro. ¿Mm? Entonces, ya tenemos dos conceptos. El objeto en sí, que va a ser una construcción real, ¿no es cierto? Una representación de un objeto real con valores, ¿no? Y que va a estar contenido en memoria en nuestro programa, pero que va a pertenecer a una cierta categoría, va a pertenecer a una determinada clase, decimos nosotros. ¿Mm? Cuando hablemos de objetos, todo objeto, en cualquier aplicación orientada a objetos, va a pertenecer a determinada clase. ¿Qué quiere decir? Que cuando construyamos, cuando creemos un objeto real en una aplicación, lo vamos a hacer partiendo de su definición general o de su clase. ¿Se entiende? Díganme si no y lo repetimos. Laica. Firula de fatiga. Bien. Díganme, ¿estamos entendiendo lo que estamos hablando? Sí, sí. Perfecto. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, bueno, perfecto. Bien, sí, ustedes siempre piensen en una clase como si fuera un molde, un patrón, ¿no es cierto? Una plantilla que nos sirve para crear objetos reales, digamos, ¿no es cierto? Como las plantillas para hacer currículum de Word. La plantilla como tal no es un currículum de verdad, pero es la definición de lo que debería ser un currículum. Entonces, a partir de esa plantilla, nosotros podemos crear documentos reales con datos de verdad, con mis datos, con los datos de alguien más, y generar uno, dos, tres, muchos documentos que corresponden o que responden a una plantilla en particular. Bueno, en este caso, la plantilla sería la clase y los currículums que uno crea, los documentos que crea a partir de esa plantilla serían los objetos. ¿Mm? Todo documento, en este caso, correspondería a cierta plantilla. O en este caso, todos los perros corresponden a una misma clase. ¿Mm? Esto es una actividad, por ejemplo, cuando empezamos a hacer un análisis orientado a objetos, antes de siquiera empezar a teclear algo de código, que de hecho, dicho sea de paso, es una de las últimas actividades dentro de todo el
el proceso, digamos, de desarrollo de software, el codificar, hay toda una actividad de análisis de sistemas y de definir correctamente las clases, ¿no es cierto? Con herramientas específicas como diagramas de clases, diagramas de estado, diagramas de actividades entre esos objetos, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, estamos hablando, digamos, de software grande, ¿no es cierto? Donde hay que hacer un análisis profundo, porque de una correcta definición de las clases vamos a crear correctos objetos y esos objetos van a incidir directamente en nuestra aplicación. Si nosotros definiéramos mal las clases, los objetos no responderían a la realidad y por supuesto la aplicación de software no haría o no respondería a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Entonces, el definir clases correctamente con sus métodos, con sus características, no es una tarea que digamos, en producción, en software real, debiéramos tomar a la ligera, todo lo contrario. Y la mayoría del tiempo la vamos a tener que dedicar, digamos, en un contexto real, a definir correctamente las clases que van a intervenir en nuestra aplicación. Bien, por supuesto nosotros no estamos trabajando, digamos, a un nivel exagerado, digamos, grande de aplicaciones, pero medianamente siempre uno dice, bueno, si quiero resolver un problema digamos, de una aplicación que haga facturación, por ejemplo, simple, bueno, voy a tener que 2 o 3 clases importantes, entonces mínimamente uno hace un análisis antes de empezar a codificar. Bien, entonces, tenemos el concepto de clase y tenemos el concepto de objeto. Entonces, vamos a ir viendo un ejemplito para que esto no sea tan aburrido. Vamos a ir viendo, hay muchísimas cosas para seguir hablando de esto, pero vamos a ir viendo algo como para que ir viendo en la práctica cómo implementamos con Python una clase y cómo creamos también nuestros primeros objetos. Después vamos a ir agregándole características, ¿no es cierto?, a nuestras definiciones, a nuestro ejemplo, para ir viendo otras características de la orientación a objetos muy importantes. Esto es solamente lo básico como para poder empezar a trabajar. Bien, voy a abrir el editor de código por acá y vamos a crear una primera clase. Vamos a trabajar con el ejemplo del perro y vamos a ir viendo cómo podemos definir sus características y cómo podemos definir también su comportamiento. Bien, déjenme que abra por acá el Visual Studio. Tengo... ¿qué es esto? Es otro proyecto de otra cosa. Bien, acá tengo la carpeta de programación 2. Acá creo que tengo una carpetita objetos, sí, que yo había creado para poner unos ejemplos ahí. Bien, vamos a suponer que estuviéramos haciendo una aplicación, no sé, para trabajar, no sé, en una veterinaria, ¿no es cierto? Donde de repente necesitamos trabajar con perros, ¿no es cierto? Con animales en general, pero con perros en particular. Entonces, bueno, sabemos por el análisis de sistemas que hacemos previo a empezar a programar, sabemos que tenemos que tener, en algún momento nuestra aplicación va a estar trabajando con objetos de tipo perro, no sé, ya sea por ejemplo para almacenarlos en una base de datos, porque tenemos que hacer comparaciones, sacar valores de un animal, de otro, guardar su ficha médica, lo que sea. Imagínense que ustedes manipulan variables tipo perro en su programa, ¿cómo podrían hacerlo con números flotantes, números enteros, o cómo podrían hacer, por ejemplo, con los datos de una persona? Como ningún lenguaje de programación nos provee de datos tipo perro, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos creamos nuestro propio tipo de datos, que básicamente definir un objeto, una clase, mejor dicho, una clase, es una tarea similar a crear un tipo de dato específico, ¿no es cierto?, que responda a lo que debe ser un perro, así como el tipo entero define a lo que es un número entero, ¿no es cierto?, dentro de los tipos de datos conocidos. Entonces, en algún momento vamos a tener que empezar a codificar una clase tipo perro para poder luego crear objetos que en un programa real van a ser variables, ¿no es cierto?,
que responden a esa clase o a ese tipo de dato. Entonces, veamos un ejemplito por acá y de paso vamos viendo cómo es la sintaxis de Python para empezar a crear una clase primero y luego poder crear objetos de esa clase, que pertenezcan a esa clase. Me voy a crear un ejemplo por acá, no sé qué diga, veterinario.py. Este va a ser mi ejemplo ahora. Voy a agrandar un poquito la letra. Dígame si se ve bien el tamaño de letra. Bueno, entonces decimos, vamos a trabajar con perros, entonces necesito crear una clase, justamente la voy a llamar perro, toda clase tiene un nombre, por supuesto, como si fuera un tipo de dato, y veamos cuál es la sintaxis justamente para definir una clase. Utilizamos la palabra reservada class. Palabra reservada quiere decir que no la puedo utilizar para otra cosa que no sea justamente para definir una clase en este caso. ¿En dónde la definimos? Lo ideal es justamente definirla antes de poder necesitarla, así como las funciones. Entonces definimos una clase con la palabra reservada class y el nombre que le vamos a dar a la clase. Es una convención en Python, no una obligación, es una convención que las clases comiencen con mayúscula. Ustedes pueden respetar eso o no, pero se aconseja, por el estilo por las recomendaciones de Python, seguir justamente esta convención. Entonces, si yo voy a crear una clase perro, bueno, justamente le voy a dar el nombre de la clase, y podría hacer algo más ahora, pero por el momento no es necesario hacer nada más. Yo voy a colocar los 2 puntos porque voy a abrir un bloque de código que va a ser justamente la definición de esta clase. Entonces coloco 2 puntos y por ahora no lo para poder hablar de atributos y métodos dentro de esta definición, necesito poder darle justamente algunas características a esta clase, pero por ahora no le voy a decir nada, simplemente estoy declarando la clase. Y para que esto no me dé un error, voy a colocar una palabra reservada que se llama pass, que básicamente no hace nada, pero por lo menos no me marca un error de sintaxis. O sea, el bloque de definición de la clase perro no está vacío, pero tampoco hace nada. Eso lo logro con la palabra pass. Esto es una clase vacía que no tiene absolutamente ninguna utilidad, pero ya sirve como clase. Si yo guardo los cambios acá, ya podría, si se quiere, crear un objeto que pertenezca a la clase perro. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Un poquito más abajo, voy a crear un objeto. El proceso de crear un objeto a partir de una determinada clase se conoce también como crear una instancia de la clase perro, o instanciar la clase perro. Cuando lean por ahí o vean algún curso o conversen con alguien y les diga, bueno, estamos instanciando tal clase, entiendan que están creando un objeto de determinada clase. Técnicamente hablando, es una instancia de, en este caso, la clase perro. Entonces vamos a crear una instancia, vamos a crear un objeto de esa clase, y como ese objeto ya va a ser una representación, digamos, dentro de mi aplicación de un perro en particular, porque yo le voy a poder dar datos a ese perro, ¿no es cierto?, que voy a crear. Entonces, para poder mantenerlo dentro de la aplicación, como todo dato, necesitaríamos ¿qué cosa? ¿Qué necesitaría para contener esos datos en memoria? Una variable. Muy bien, una variable, perfecto. Entonces, para poder crear un objeto, necesito una variable que contenga ese objeto. Perfecto. Entonces, voy a definir una variable, por ahora va a ser una variable suelta, pero como toda variable, incluso podríamos llegar a tener una lista de variables, una lista de objetos, en este caso una lista de perros. Podríamos llegar a tener un conjunto, un diccionario con perros adentro, un array, en fin. Esto no piensen que muere acá, sino que de repente no se sorprendan que más adelante
pudiéramos llegar a necesitar tener, por ejemplo, una lista con perros, ¿no es cierto? Un diccionario con claves y los valores que sean objetos, ¿m? Y que pasemos objetos como parámetros, de funciones, en fin. Esto da para mucho, ¿m? Pero vamos de poco. Si yo quiero crear un objeto en particular, un perro específico para darle su nombre, su color y lo que sea, necesito contenerlo en una variable. Entonces, por ejemplo, voy a crear un perro1, vamos a llamarle así, no me esforcé mucho con el nombre. Perro1 va a ser la variable objeto. Esta va a contener el objeto concreto ya, real, que va a existir dentro del programa. Y para ejecutar, digamos, el proceso de instanciación, o sea, para crear la instancia a partir de la clase perro, yo voy a utilizar justamente el nombre de la clase, perro. Y lo voy a invocar como si, no es lo mismo, pero sintácticamente coincide, como si el nombre de la clase fuera una función. Yo voy a hacer esto, voy a colocar unos paréntesis acá. Entonces, si uno ve esto por separado, diría, bueno, estoy llamando una función que se llama perro, porque es la misma sintaxis. Pero ocurre que perro no es una función, es una clase. Entonces, ¿qué hace esta sintaxis que yo tengo acá? Lo que hace es, bueno, obviamente el intérprete internamente se comunica con el sistema operativo, reserva memoria para colocar allí los datos del perro, para colocar el código interpretado de sus métodos, ¿no es cierto? En definitiva, necesito un espacio de almacenamiento en memoria para este perro en particular, y ese espacio de memoria justamente va a ser perro1. Los que hayan visto Programación 2 del año pasado, les sonará parecido a reservar memoria para un puntero, para un tipo puntero, con malloc y funciones que usamos en ese caso, pero bueno, internamente es lo que pasa, porque esta implementación de Python está escrita en C, entonces lo que pasa por abajo, que nosotros no lo vemos, en realidad es eso, estamos pidiendo memoria, devolviendo un puntero y esas cosas que eran un poco complicadas de digerir en Programación 2 del año pasado, o de los años anteriores. En este caso todo es más transparente, uno llama a la clase, le aplica estos paréntesis, vacíos por ahora, también vamos a poder pasarle parámetros, porque ya vamos a ver que en realidad estamos llamando una función en particular de esta clase, que no está definida todavía, pero de esta forma yo ya puedo crear un objeto perro y lo voy a contener en la variable 1. Y para comprobar que es así, imprimamos el tipo de la variable perro1. Si todo sale como yo espero, debería ver por la pantalla que esto es de la clase perro. Y ahí termina nuestro programa, porque no estamos haciendo nada más. Entonces guardo los cambios y voy a ejecutar esto por acá. Estamos en la carpeta objetos. Voy a ejecutar el programa que se llama veterinaria, creo. ¿Sí? Veterinaria.py. Recuerden, acá simplemente definimos una clase absolutamente vacía, no hace nada. Creamos un objeto perro de la clase perro, lo guardamos en la variable perro1 y para comprobar que la cosa salió, voy a imprimir por pantalla el tipo de dato de la variable perro1. Vamos a verlo. Ejecuto. Esto por acá tengo 2 puntos. Y obtuve un error, pero esta es otra cosa. Me está diciendo que veterinario.py. A ver, vamos a limpiar. Veterinario.py, sí. Estaba con los 2 puntitos, por eso me tiró el error. Bueno, funcionó con los 2 puntos. Debe haber puesto mal el nombre. A ver. Sí, está mal el nombre. Vamos a corregir esto porque no es lo que quería que ocurra. Le puse 2 puntos al nombre del archivo. No es lo que quería. Ya lo corregimos. Vamos a renombrar acá. Debe ser que la teclita del puntito está un poco sensible. Veterinaria.py. Ese es el nombre del archivo. Vamos a ejecutar de vuelta.
Y ahí veamos, este es el resultado del programa. Fíjense lo que yo estoy viendo por la pantalla. Esto es lo que me imprimió el programa. El tipo de datos de la variable perro1 es una clase. No veamos esto por ahora, no es importante esto que dice main. Después lo vamos a explicar en una clase más. Pero lo importante es esto. El tipo de datos de esta variable es una clase llamada perro, que está por acá arriba. Profe, ¿ese main significa que perro está en el módulo principal? Así es, sí, exactamente. Después vamos a explicar qué es el módulo principal y eso, pero bueno, sí, exactamente es eso. Es el módulo que se está ejecutando en este momento, el archivo veterinario. Uy, esto no. Bien, entonces, ya tenemos ahí una clase que no hace nada, pero que existe, un objeto, nuestro primer objeto, que corresponde en este caso a la clase, o la clase de este objeto es perro. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme si no y lo repasamos. Bien, sigamos. Entonces, dijimos que todo objeto, bueno, no todos, pero digamos, en general, los objetos están dotados, digamos, de ciertos atributos, dijimos, que definían su estado, y métodos, que son funciones, que definen su comportamiento. Estos atributos obviamente vienen de una observación de objetos reales, lo mismo que los métodos, y en definitiva llegamos a una definición de una clase. Ahora, la clase que nosotros creamos está, como dijimos, bien vacía, no hace nada. Simplemente es la definición de la clase y pasamos del resto de la definición. Pero resulta que nosotros queremos darle ciertas características a nuestro perro. Resulta que la clase que definimos por acá, hablando genéricamente, tiene sus atributos: color, tamaño, edad, y no sé si alguien mencionó por ahí algo de caniche, la raza. No, nos habíamos olvidado de la raza. Entonces todo perro tiene una raza. Vamos a poner por acá la raza de este perro. Es pequeño y marrón. ¿Qué puede ser? Un perro pequeño y marrón, un pequinés. O no sé si se escribe así, pero bueno, la idea es esa. Un perro negro mediano, ¿qué podría ser? Perro negro mediano, alguna raza conocida, o si no le ponemos que es mestizo. No sé si se escribe así. Callejero. Callejero alemán. Mestizo. Y laica, gris, perra gris y grande, ¿qué puede ser? Si existe una raza que sea de ese tipo. Los gran danés. Un gran danés, ahí está. Golden ponen por acá también. Bueno. Se me abrió una ventana acá. Gran danés. Gran danés. Perfecto. Ahí está. Resulta entonces que todo perro, como dice acá la definición de la clase, tiene una raza. Pero los perros en particular, los objetos, ¿no es cierto?, tienen ya su valor. Gran danés, mestizo, pequinés. ¿Bien? Bueno, vamos. Ahora, nuestra clase perro que hemos definido en código no tiene nada de esto todavía. ¿Cómo hacemos para darle los atributos y darle los métodos? Vamos de vuelta al código. Bien. Ocurre que hay dos tipos de... En realidad hay tres tipos de atributos en lo que son las clases de Python. A ver, no quiero... Bueno, lo vamos a ver la siguiente clase en realidad, porque si no se nos va a explotar un poco la cabeza, porque ya nos vamos a ir mucho. Vamos por ahora con los atributos así como lo hemos mencionado. Características que definen el estado de, en este caso, de un perro. Dijimos nombre, raza, el tamaño y el color. ¿Cómo hacemos para darle a esta definición de clase esos atributos para que el resto de los objetos que se construyan a partir de esa clase
tengan justamente la posibilidad de recibir esos valores. Que perro 1 sea color marrón y que perro 2 sea color gris y así. Distintos objetos con distintos valores, por supuesto. Bien, en otros lenguajes de programación, uno directamente dentro de la definición de la clase coloca, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, en C++, si uno está definiendo una clase y el valor justamente de ese atributo es, por ejemplo, tipo entero, porque quizás es la edad de una persona, uno diría, por ejemplo, int edad, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estamos definiendo, por ejemplo, un atributo, porque es como una variable interna, una variable local dentro de la definición de una clase. Y si, por ejemplo, tuviéramos no sé, el sueldo de una persona, diríamos, por ejemplo, float, sueldo. Pero, y en otros lenguajes también, la definición de los atributos es de esta forma, es decir, directamente mencionamos el nombre de los atributos dentro de la definición de la clase. Por ejemplo, en PHP similar, en JavaScript también, pero en el caso de Python no se instalan, no se definen los atributos de esta forma. Bueno, sí, otro tipo de atributos, pero no en este caso los atributos que son de objetos en particular. Después lo vamos a ver, vamos a hacer una aclaración más adelante. Los atributos en una clase Python deben ser, digamos, insertados o agregados manualmente una vez que el objeto está creado, o mejor dicho, en el preciso momento en que el objeto se está creando, es decir, en el momento que estamos creando la instancia por acá, es en ese momento donde uno tiene, el programador tiene que colocar instrucciones específicas para, digamos, inyectar en ese objeto que está creando en ese momento, justamente los atributos que queremos darle a este objeto en particular. Nosotros queremos que el objeto perro que estamos construyendo tenga una cierta raza, una cierta color y demás atributos que dijimos, pero no podemos definirlos directamente en la clase. O sea, no como si fueran variables locales, como quizás se hace en otros lenguajes, que dicho sea de paso, a mí me parece más natural hacerlo de esa forma. No me gusta mucho como lo hace Python. Esto de definir, digamos, mediante instrucciones, los atributos, me gusta que esté definido, digamos, a nivel de clase, con una definición, digamos, dentro de lo que es la clase, como me parece que es lo más natural, pero bueno, es una apreciación personal eso. Al final funciona igual y bueno, está bien, pero a mí me gusta más de la otra forma. ¿Cómo hacemos nosotros para darle los atributos? Volvamos a lo nuestro. Bueno, sin entrar en mucho detalle en este punto, ya a continuación vamos a seguir con los métodos, pero para poder salvar esta situación vamos a utilizar internamente esta sintaxis, y ya comento de qué estamos hablando. Ahí estamos. Bueno, vamos a quitar el tipo. Bien. Esto que parece acá una cosa bastante extraña, por ahora voy a colocar, déjenme que escriba un par de líneas y ya les explico qué estamos haciendo. Bien, esto, ¿qué es así a simple vista? Si ustedes me tuvieran que decir, de acuerdo a lo que ya sabemos, esto que tengo resaltado acá, ¿qué sería? ¿Qué estamos haciendo ahí en ese punto? Sin hablar de objetos ni de nada. ¿Qué es esto que yo tengo resaltado ahí? Una función. Una función, perfecto, una función. Estamos definiendo una función un poco extraña en su nombre. Vamos a ver por qué. Y un parámetro que también, bueno, el editor de código automáticamente me puso ese nombre porque en general se utiliza, no obligatoriamente, pero sí es una convención. Estamos definiendo una función adentro de una clase. A continuación de esto vamos a ver bueno, ya lo dijimos de hecho cuando mencionamos acá, cuando estamos hablando de los objetos. Yo le puse estos paréntesis acá a las tareas que puede hacer un perro, ¿no es cierto? Un objeto en particular. Dijimos que saltar, correr, ladrar y demás acciones que puede hacer un objeto,
un objeto perro, y le dijimos que pusimos estos paréntesis porque vamos a ver en la práctica que son, o se implementa, este comportamiento se implementa, como en la mayoría de los lenguajes, mediante funciones en la definición de la clase. Y es lo que estamos haciendo acá. Estamos creando una función dentro de una clase. Moraleja, esto es un método. Es un método, es parte del comportamiento de la clase. Después vamos a definir nuestros propios métodos para que el perro pueda ladrar, para que el perro pueda caminar y hacer las cosas que hace el perro. Lo vamos a definir también como funciones dentro de una clase, y eso por definición es un método, o sea, es parte del comportamiento de la clase. Pero esta función en particular es una función especial, ¿no es cierto?, que debe llamarse así, con doble guión bajo, init y doble guión bajo nuevamente. Esto anóteselo por ahí, porque esto debe llamarse así, ¿no es cierto? Es un tipo especial de función, un tipo especial de método que si nosotros no lo definimos, Python ya automáticamente lo define, ¿no es cierto?, al momento de crear de hecho, no la definimos recién y ya van a ver que se utilizó. Pero si nosotros necesitamos hacer cierta tarea al momento de construir un objeto, que es lo que estamos queriendo hacer ahora, porque recién dijimos que los atributos del objeto los vamos a inyectar en el objeto en el momento de crearlo. Y el momento de crear un objeto es el momento en que se está construyendo el objeto. Y por lo tanto, esta función, que repito, debe llamarse de esa forma, si la vamos a escribir, para que tenga el sentido que le vamos a dar ahora, debe llamarse de esta forma: doble guión bajo, init, doble guión bajo al final, y de ahí un parámetro que se llama self, que ya vamos a comentar también para qué es. Este tipo especial de función es lo que se conoce como un constructor. Un constructor de una clase es justamente un método dentro de su comportamiento que sirve, entre otras cosas, para inicializar valores dentro de una clase. Podríamos utilizar este método, por ejemplo, para darle valores por defecto a los atributos de una clase, ¿no es cierto?, para realizar ciertas tareas de comprobación, si se quiere. Entonces, distintas acciones que nosotros quisiéramos hacer y que se usa mucho, dicho sea de paso, no es una cuestión menor. Si quisiéramos hacer determinadas tareas en el preciso momento que estamos construyendo un objeto, entonces vamos a tener que crear esta función especial de una clase que, repito, recibe el nombre de constructor. Otros lenguajes también lo implementan. Y ya vamos a ver la importancia, después cuando veamos herencia, vamos a ver la importancia de definir correctamente los constructores para cada clase. Pero, entonces, como este método, que se llama init, se va a ejecutar automáticamente cuando nosotros creemos la clase, y ahora lo vamos a comprobar, acá en el momento en que estamos creando la instancia, estamos creando el objeto, si hemos definido nuestro propio constructor, acá estamos, vamos a anotar un comentario acá, esto es un constructor. Constructor. Es un método, obviamente es un método porque es una función interna de una clase, es un método que justamente se va a ejecutar automáticamente en el momento en que nosotros creemos el objeto. Y lo vamos a ver por acá abajo. De hecho, me voy a comentar esta línea, pues ya sabemos que es una clase perro. En el momento que instancie el objeto, deberíamos ver un texto en la pantalla que diga creando perro. Eso nos va a dar la certeza de que se está ejecutando este método. Vamos a verlo. Ejecutamos nuevamente el programa. Y ahí está. Creando perro, punto suspensivo. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy viendo esto? Porque no, está en la otra pestañita. Ahí está. ¿Por qué estoy viendo este texto por la pantalla? Porque se ha ejecutado esta línea. ¿Y por qué se ejecutó esta línea? Porque se ejecutó este método, esta función que tengo definida acá, que yo en ningún momento la estoy llamando.
da la pauta de que al momento de crear el objeto, que es la única instrucción de mi programa, porque lo otro es una definición de una clase, y la única instrucción ejecutable es esta que tengo por acá. Entonces, anoten por ahí, cuando creo un objeto, automáticamente se dispara el constructor que tiene definida esa clase. ¿Y qué es un constructor? Es un método especial, ¿no es cierto?, que justamente se ejecuta en el momento de crear una clase, un objeto de la clase, en este caso la clase perro, y que en general se utiliza para inicializar valores dentro de la clase, para limpiar, por ejemplo, atributos, dar valores por defecto, y en este caso lo vamos a utilizar para agregar a esta clase, o mejor dicho, no a la clase, el atributo se va a agregar al objeto que estamos creando, justamente los atributos de los que venimos hablando. La raza, el color de pelo del animal, el nombre y otros valores que pudiera tener. ¿Cómo hacemos para darle un determinado valor? Por ejemplo, a este perro. Bueno, podríamos, antes que me olvide, este parámetro self, que no lo comentamos, este parámetro, que estamos enviándole, o mejor dicho, que está recibiendo el constructor, es un parámetro que es una referencia al mismo objeto que estamos creando en este momento. Recuerden, repito, este método se va a ejecutar cuando construyamos el objeto, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el momento que estamos construyendo el objeto, yo ya puedo referirme a él, al mismo objeto, es una referencia a sí mismo. Y es la forma en que nosotros tenemos para, desde dentro del mismo objeto, acceder tanto a sus atributos como a sus métodos. Entonces, este parámetro que acá automáticamente me puse el nombre self, no es que sea obligación llamarse así, pero es una convención. Entre los programadores de Python se asume que el parámetro que se llama self, que se aconseja que se llame self, ya se sabe uno de ver nomás ese parámetro, que es una referencia al mismo objeto que se está construyendo en ese momento y que nos va a permitir acceder al resto de los atributos y de los métodos. Para eso se lo utiliza. Entonces, y otra cosa, es obligatorio. Este parámetro no puede no estar presente. Uno puede definir, como vamos a hacer ahora, otros métodos que tengan, por ejemplo, no sé, el método, por ejemplo, ladrar, y al cual yo le puedo pasar un valor, por ejemplo, de la cantidad de veces que quiero que ladre este perro, por ejemplo, con un perro de un jueguito que me estoy programando, y quiero que ese perro ladre 3 veces. Entonces yo le puedo pasar a un método la cantidad de veces que quiero que ladre el perro, pero sí o sí necesito como primer parámetro de cada método, necesito justamente este parámetro self, porque es utilizado internamente por Python. Entonces no podemos no tener un método sin no podemos, mejor dicho, no podemos tener un método sin este parámetro. ¿Se entiende? Anótenlo por ahí, es importante, el parámetro self. Y bueno, así de esta manera es que yo puedo hacer, por ejemplo, self.i. Recuerden que en Python, como las variables no necesariamente tienen que ser declaradas, yo con simplemente invocar a una cierta variable, que internamente una variable dentro de un objeto es un atributo, o sea, no es una variable suelta, es un atributo, representa un atributo. Yo puedo decir, por ejemplo, la edad de este perrito, por ejemplo, puedo decir que sea de 1 año. Entonces, esto me dice, bueno, en el objeto que estoy construyendo en este momento, defina un atributo que se llama edad y le va a dar un valor de 1. O incluso podría darle un valor de 0 y cambiar luego su edad por un valor real. Por ejemplo, cuando estamos, si se quiere, leyendo datos de un perro, de un archivo, o lo estoy leyendo por el teclado, entonces con otro método puedo cambiar también sus atributos. Entonces yo podría decir, bueno, la edad de este perro va, por defecto es de 0. Entonces, de esta manera yo estoy agregando un atributo a el objeto que voy a estar creando, que va a ser perro1. Y asimismo podría tener, por ejemplo, self.nombre,
y vamos a decir que este perro no tiene ningún nombre ahora, pero ya queda instalado ese atributo en el objeto perro1. ¿Me entienden? ¿Se entiende hasta ahí? Más Sí, o profe. menos, es nuevo. Sí, sí, son cuestiones nuevas, por supuesto, como les decía al comienzo. Es un cambio radical en cuanto a la forma de pensar. Imagínense que esto mismo lo tuviéramos que hacer con funciones, como veníamos trabajando hasta ahora. ¿Qué hubiésemos hecho? Probablemente hubiésemos creado un diccionario con una clave edad, con valor 0, la clave nombre con un valor vacío, y bueno, ahora no está haciendo nada este perro, pero supongamos que queríamos hacer ladrar a ese perro que estaba contenido sus datos en un diccionario. Íbamos a tener que crearnos una función por aparte y pasarle el diccionario con los datos del perro para que esa función haga algo. Ahí ya tenemos cierta complejidad. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que empiezan a programar con objetos, medio que ya no hay vuelta atrás, ya no queremos hacerlo de la otra forma. Pero bueno, hasta tanto lleguemos a ese punto, cuesta un poquito quizás cambiar la cabeza, la forma de pensar, porque ahora ya tenemos tanto los datos como el comportamiento en la misma entidad, en la misma variable. Pero bueno, esto a fuerza de práctica se va, por supuesto, acentuando. Y más cuando empezamos a ver, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar módulos de terceros, cuando estén incorporando alguna funcionalidad que se descargan de internet por ahí, o que alguien les pasa, empiezan a utilizar los métodos o empiezan a instanciar un objeto para, por ejemplo, no sé, si me quiero crear un documento de Excel, hay una clase de alguna librería que me permite crearme todo un documento de Excel en memoria, al cual yo le puedo llamar sus métodos, por ejemplo, para agregar una fila, una columna, algo que es muy común en realidad, o por ejemplo, si quieren crear un PDF. Hay una librería con un módulo que ustedes hacen import del nombre, bueno, hay varios en realidad, se crean, eso les trae una clase de un generador de PDF y que tiene métodos para crear el documento, para darle texto, para insertarle imágenes, y luego con un método save, por ejemplo, se lo guardan a disco y se genera un PDF gracias a una clase que ya está preparada para eso, que tiene sus métodos y sus cosas. Entonces, como decía al comienzo, hay muchas cosas interesantes para hacer que vienen ya programadas con este enfoque de objetos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo perro1, vamos a imprimir este perro1 para ver qué tiene. Y vamos a ver. Bueno, ahí está, me dice la variable, que es un objeto tipo perro, y que está, bueno, ahí me tira la dirección de memoria donde está almacenado. Recuerden que bueno, sirve para eso, para que tengamos la certeza de que un objeto, contrario a una clase, es ya un objeto real que está en memoria. De hecho, acá nos está dando la dirección de memoria física donde está almacenado este objeto. Bueno, no es absolutamente para nada importante eso, pero ahí podemos ver de que existe el objeto, y por ejemplo podríamos acceder a sus atributos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, perro1, ¿cómo accedemos a sus atributos? Ya lo hicimos arriba, pero bueno, ya lo hicimos por acá, utilizando una notación punteada, una notación de punto. Esto, en este caso, self dijimos ya, el mismo objeto. El objeto, en el momento que se está construyendo, ya tengo una referencia a sí mismo. O sea, yo digo, este objeto, punto, y en este caso un atributo, me permite acceder justamente a ese atributo. De hecho, lo está creando acá y le está dando un valor de 0. Si yo quisiera acceder desde afuera del método al mismo objeto, como salvo que uno le indique explícitamente, en Python los atributos son públicos, es decir, yo puedo acceder desde afuera del objeto, puedo acceder a sus miembros, tanto a sus métodos como a sus atributos. Entonces yo puedo decir perro punto edad,
igual a 2. Supongamos que este perro1 tiene su edad y acá le imprimo. Guardo y ejecuto de vuelta y ahí veo. Se disparó el constructor creando perro. Luego terminó el constructor y en la variable perro1 tengo una instancia a la cual accedí a su mediante la notación de punto. Hice perro1 punto. Vamos a cambiar esto por acá, ahí está. Hice perro1, que es el objeto, punto edad. Puedo hacer esto porque, repito, los atributos por defecto son públicos. Entonces yo acá estoy afuera de la implementación, estoy afuera de la variable. Entonces puedo acceder a él. ¿Hay forma de protegerlo? Sí, es una característica de la orientación a objeto que lo vamos a ver después. Pero yo puedo acceder desde afuera a su atributo y modificarlo con un valor, puedo darle... Bueno, puedo hacer lo que quiera, porque es un valor numérico en definitiva. Si lo quiero sumar, si lo quiero pasarlo como parámetro quizás de alguna función, ¿no es cierto? Al valor numérico esto, podría hacerlo tranquilamente. Y asimismo puedo acceder también, por ejemplo, a su nombre. Yo voy a decir, bueno, pues este es Firulais. Y bueno, ahí tengo que perro1 tiene su edad, tiene su nombre, y así el resto de las características de este perro en particular. Ahora, yo como ya tengo la definición de una clase, puedo crearme si quiero otro perro. Vamos a hacer esto mismo que tengo acá. Me lo copio, directamente lo duplico. Y voy a llamar nuevamente al constructor, o sea, voy a crear una segunda instancia. Y le voy a poner a este perro2. Y perro2 por acá. Este perro va a tener otra edad, que va a ser, no sé, este va a tener 3 años y se va a llamar like. Ahí está, así, en ruso porque era rusa la perrita. Listo, entonces tengo dos objetos, perro1 y perro2. Para comprobarlo, imprimimos el nombre de perro1 y vamos a imprimir también el nombre de perro2. Fíjense, objeto perro1 punto atributo. Recordando que, para que no se sorprendan más adelante, un atributo de un objeto podría ser también otro objeto. Entonces yo quizás en algún momento podría decir que si nombre fuera un objeto, también podría ser punto otra cosa. O sea, es muy común eso también. Pero acá nombre es directamente un valor literal, es una cadena de caracteres. Entonces perro1 es nombre, perro2 nombre, vamos a verlo, guardamos y ejecuto por acá. Limpio la pantalla y ejecuto. Fíjense, creando perro lo veo 2 veces. ¿Por qué? Si alguien me puede responder. ¿Por qué veo 2 veces ese texto creando perro? Porque son dos objetos. Muy bien. Estamos instanciando 2 perros distintos y en cada llamada al constructor de perro, obviamente se está disparando 2 veces este método. El primero para perro1 y la segunda para perro2. Por lo tanto, estamos viendo 2 veces este texto. Perfecto. Bien, y así como definimos las características, ¿no es cierto? De color, bueno, acá le dimos, era nombre, y bueno, el nombre no era ningún atributo que habíamos definido, era aparte. Íbamos a colocar en las variables el nombre, pero bueno, no importa, la idea es la misma. Así como definimos características, ¿no es cierto?, que definen el estado de un objeto, también tenemos sus métodos, ¿no es cierto?, que dijimos eran las acciones que podía hacer un objeto. En este caso, nuestro objeto perro, que puede saltar, correr y ladrar. Entonces, ¿cómo implementamos? Bueno, esto es más fácil todavía porque ya lo hemos hecho. Sin querer queriendo, ya hemos definido nuestro primer método, que, bueno, es un método muy particular, pero es un método al fin, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma podemos crear otro método, por ejemplo, el método, no sé, ladrar. El método ladrar,
bueno, ya dijimos, tiene que tener su parámetro obligatorio, que la referencia a sí mismo, dijimos ya, esto es obligatorio, este parámetro. Y bueno, por ahora vamos a decir que diga, vamos a hacer un print, ¿no es cierto? Obviamente, como toda función, bueno, esta es una función, como toda función puede hacer cualquier tarea dentro. Piensen ustedes que, hagan de cuenta que este perro, esta clase perro, es una clase que están programando ustedes para un jueguito que están haciendo, algún videojuego. Entonces, el perro en el videojuego, bueno, puede tener quizás incluso hasta un aspecto gráfico, una representación, ¿no es cierto?, con una imagen, y podría ser distintas cosas. Entonces, no se limiten, no piensen que todos los métodos van a ser siempre tan sencillos. Podemos tener métodos muy complejos, todo depende de qué es lo que estemos haciendo, por supuesto. Entonces, eso como para que tengan en cuenta de que acá puede haber digamos, mucho código por hacer, muchas tareas por realizar, y podríamos tener incluso una buena cantidad de métodos, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente vamos a hacer que diga, no sé, wow, así. Entonces, cada vez que llamo a ladrar, voy a ver por la pantalla un wow. Bien. Entonces, ¿y qué más? ¿Qué otro método tenemos? El de caminar. Bueno, la idea es la misma, ¿no? Caminar, parámetro self, dos puntos para abrir la definición de este método. Y acá, bueno, que diga, no sé, caminando, perro caminando. Perro caminando. Así, puntito suspensivo. Listo, entonces ya agregamos dos métodos, ¿no? Métodos que observamos en un perro de verdad y que luego lo convertimos en una clase, para decir que todos los perros tienen este comportamiento. Y luego cuando yo creo un objeto, por ejemplo, perro 1, bueno, voy a poder hacer que este perro ladre llamando a su método ladrar, o voy a poder hacer que este perro camine llamando a su método caminar. Entonces veamos, creo perro 1, le doy el nombre, y de la misma forma que podemos acceder a un atributo, también podemos acceder a un método. Perro 1, punto, ladrar. Vamos a hacer que este perrito ladre. Perfecto. Fíjense una cosita acá. El método ladrar recibe un parámetro self. El valor de este parámetro Python se lo envía automáticamente cuando llama un método, pero lo envía desde dentro de la clase, porque desde afuera no tiene sentido. Si yo estoy afuera de una clase, el parámetro self no tiene sentido porque estoy afuera del objeto, no tengo una referencia, esto es una referencia interna. Yo lo coloco porque internamente lo puedo llegar a utilizar, pero cuando lo llamo desde afuera no hace falta que lo envíe. Fíjense, yo acá no le estoy enviando ningún parámetro, y si lo enviara, por ejemplo, si yo quisiera hacer que este método, o que este perro ladre 3 veces, por ejemplo, entonces quizá le podría pasar un 3. Pero en la definición del método, ese primer parámetro que yo voy a utilizar en la definición va a ser en realidad el segundo de la definición del método. O sea, acá voy a colocar coma, y acá voy a colocar un parámetro que se llama, por ejemplo, cantidad. Cantidad de veces que quiero que ladre. Si necesito pasarle un parámetro, o más de uno, en realidad esos parámetros en la definición del método van a empezar a ser del segundo en adelante. Porque el primero, repito una vez más porque es importante, el primer parámetro siempre debe ser el parámetro self. Y no podemos no incluirlo. Entonces yo acá no lo voy a hacer ahora. Directamente lo voy a llamar sin parámetros, porque no quiero que haga nada más que imprimir ese wow. Y listo. Vamos a verlo. Vamos a ver si no tengo ningún error por acá. Fíjense, creando perro, ahí creé lo que es el Firulai, el primer perrito. Ahí creé el objeto Firulai, le di su edad, le di su nombre, y llamé al método ladrar. Antes de crear el segundo objeto, ya llamé al método del primero. Por eso que yo veo acá este wow. Y luego viene la segunda instancia, es el segundo perro,
y bueno, y después imprimo el nombre de los dos. Bueno, ahí la cosa un poco medio desordenada, pero a eso vamos, a cómo podemos, en este caso, eh, acceder a un método desde afuera. Y hagamos la variante de pasarle un parámetro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer que este perro, yo pueda modificar el comportamiento de manera de que le diga cuántas veces quiero que ladre, cuántas veces quiero ver este guau guau acá? Entonces podría agregar un parámetro para, como dijimos recién, cuántas veces quiero que ejecute el print de un guau, y podría ser algo así como, vamos a hacer un for para cada, bueno, un for sería en el rango de 0 a cantidad. Recuerden un ranguito acá que va a repetir 3 veces, porque en realidad no voy a utilizar el wow, no voy a utilizar el parámetro i, simplemente lo necesito para que imprima wow 3 veces. Y ya. Pero bueno, a ver, vamos a ver si sale. Lo que sí, fíjense, yo tengo, hagan de cuenta que este parámetro ya está encarnado en el método, no lo tengan en cuenta. El primer parámetro nuestro, el que vamos a estar enviando, va a ser cantidad. Entonces acá cuando llamemos a ladrar, le vamos a poner, por ejemplo, 3 veces. Yo quiero que se imprima 3 veces este wow por ahí. Y ya que estoy, esto lo voy a comentar, lo voy a borrar directamente porque ya vimos cuál era la idea. Y esto también lo voy a comentar. Entonces voy a tener un solo perro que debería ladrar 3 veces. Vamos a llamar al método, perdón, al programa. Y ahí tenemos, creando perro. Después no estamos viéndolo, pero se le dio la edad de 2 años, el nombre de Firulai, y se imprimió wow 3 veces. Entonces, imaginen que estamos haciendo un jueguito de, no sé, de soldaditos y le pasamos la cantidad de veces que queremos que dispare. Bueno, algo así. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un método, vimos cómo pasarle argumentos a un método. Y por ejemplo, quizás para tener un ejemplo de uso de self, acá no lo estamos utilizando, salvo acá cuando creamos, por supuesto, los atributos, pero en un método nuestro, que no sea el constructor, podríamos utilizarlo esto mismo si, vamos a probarlo en realidad. En teoría, cuando yo llamo a caminar, cuando voy a llamar ahora el método caminar, ya los valores de mi perro ya están seteados, ya le di el nombre de Firulais. Ahora quiero llamar a el método caminar, que por ahora no va a recibir parámetros. Entonces, no, solamente el self tiene, que es, ya saben, obligatorio. Pero ahora quiero que diga el nombre del perro caminando. En lugar que diga perro caminando, quiero que diga el nombre del perro. Entonces acá voy a hacer, voy a reemplazar esto con una expresión, well, un fstring, ¿no es cierto? Y acá voy a colocar una expresión válida de Python que sería, por ejemplo, self, o sea, el mismo objeto, punto, nombre. A ver, creo que hay una... Tal vez hay una... Pensé que había algún mensaje. Bien, entonces imprimo, en teoría esto es una referencia al mismo objeto. El nombre debería ser el nombre que yo le voy a dar acá por afuera del objeto, y me debería decir Firulai caminando. A ver si la cosa funciona. Ahí tenemos la llamada ladrar, eso ya vimos que andaba. Acá estoy llamando a otro método, en este caso no le paso parámetros, solamente está el parámetro obligatorio, que en este caso lo estoy utilizando, ahora sí lo estoy utilizando en un método nuestro, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar de vuelta. Vamos ahí, y creando perro, acá es cuando se está creando la instancia, acá llamamos al método ladrar, pasándole un argumento, y acá
directamente estamos viendo cómo podemos internamente, desde un método interno, o sea, desde un método definido dentro del comportamiento de la clase, que obviamente está disponible dentro del objeto, esa es la idea, puedo acceder a sus valores internos a través del parámetro self. En este caso, fíjense el valor que yo le doy por código, ¿no es cierto? Se lo estamos dando directamente de acá, pero digo, esto podría venir de cualquier lado, de este valor. Lo seteamos accediendo justamente a su atributo de este objeto en particular. Acá llamo otro método y acá llamo al método caminar, que internamente puede acceder a los atributos usando justamente el parámetro self. Self.nombre debería ser justamente el valor que yo le di por acá. Y bueno, el resto es caminando. Bien. Bueno, este es un ejemplito muy básico realmente. No vamos a profundizar más ahora porque es como mucha información para digerir, pero después, bueno, amén del trabajo práctico que está vigente, que bueno, después lo vamos a seguir en la práctica, les voy a pasar unos enunciados, no sé si un práctico, por lo menos unos enunciados para trabajar en esto de definir clases, ¿no es cierto? Quizás ni tengan que codificarlo, pero sí hacer el ejercicio de definir clases con sus atributos, con los atributos que, por ejemplo, que usted, no sé, un ejercicio podría ser, por ejemplo, observar, no sé, el entorno, no sé, si alguno trabaja de su oficina, qué es lo que hace, o si está trabaja en una fábrica, en lo que sea, o si están en su casa, en su hogar, observar el entorno y decir, bueno, ¿qué objetos tengo acá? Personas, tengo animales, tengo gatos, tengo, no sé, artefactos eléctricos, todo es representable digamos, a través de un lenguaje de programación, ¿no es cierto? De mejor o peor manera, eso es aparte, pero todos son objetos que nosotros podemos representar, o incluso, como le dije al comienzo, objetos que no son tangibles, ¿no es cierto? Digamos, no son cosas visibles, pero que están ahí, como puede ser, por ejemplo, no sé, un concierto de música que ocurrió, un evento que ocurrió, que no lo tienen físicamente, pero es un evento que se dio, que empezó a una hora, que pueden colocar el nombre del artista que tocó, cuántas personas hubo, a qué hora finalizó, en qué lugar, en cuál fue el teatro o el estadio donde se realizó el concierto, ¿no es cierto? Entonces, un montón de cosas que uno no limitarse solamente a objetos visibles o tangibles, ¿no? Entonces, ese ejercicio que es una parte, diría yo, la parte más importante del desarrollo orientado a objetos, es generalmente la parte a la que uno le da menos importancia al comienzo, porque tiene esa tendencia de sentarse a codificar directamente, pero los años le van dando la sabiduría para darse cuenta que en realidad está mal empezar a codificar como locos el primer momento, sino que hay que tomarse el tiempo de hacer este ejercicio de definir correctamente las clases y sus métodos y sus atributos. Porque todo, si lo hacen mal desde un comienzo, todo esas malas decisiones que vayan tomando en cuanto a los tipos de datos, la van a ir arrastrando para el resto de la aplicación y así va a salir también. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá por el momento. Hay muchísimas otras cosas más que vamos a ir viendo hasta tanto podamos seguir dictando la materia hasta que no tengamos que cerrar el cuatrimestre. Pero bueno, por ahora creo que está bien como intro. Y bueno, mañana seguiremos con la práctica y también con el tema de manejo de secciones, que no lo vimos el jueves pasado, porque estuvimos viendo el tema de módulos, pero bueno, mañana lo vamos a ver también, que es muy importante ese tema. Así que bueno, cortamos acá ahora y nos vemos mañana. Así que bueno, cualquier duda. Sí, dígame. Respecto, ¿hay alguna fecha de parcial o de un trabajo práctico integrador o algo? Para empezar, no tengo, ya le voy a preguntar a la profe, no tengo bien definido, yo por lo menos no recuerdo, cuándo finaliza el cuatrimestre, partiendo de ahí. Luego, bueno, la profe ya les quería tomar el recuperatorio ahí nomás a la semana de que tomamos el parcial, pero
paremos. Vamos a preparar, seguramente ya lo vamos a ver con ella. El 30 dice, bueno, lo que pasa es que sí, que algunas veces no nos permiten extendernos un poquito más con la entrega de las notas, pero no falta mucho, así que repasen lo que crean que les haya ido mal. No sé si las profes les terminé de pasar las notas, yo le envié ahora el grupo que había tomado yo. Eso le iba a preguntar, disculpe, si pueden subir un listado con las notas al aula virtual, cosa de uno. Sí, creo que había que unificarlas porque se tomó incluso en 2 semanas distintas, se tomó el parcial que había que unificarlo, pero bueno, ya lo hablamos con la profe, para que sí o sí publiquemos, ya están las notas, así que de todas formas, como les digo, repasen, practiquen, porque independientemente de si tengan que rendir o no, o sea, con más razón si creen que les fue mal, pero practiquen porque no esperen a saber si les fue mal o no, porque aparte de eso suena que solamente van a practicar si les fue mal, y ustedes están en una materia donde se supone que están para aprender, más allá de que no se vayan a dedicar a la programación ni nada. Pero son todos contenidos que les va a venir bien en su carrera técnica, así no hagan la orientación en desarrollo. Les va a venir bien en general tener elementos de programación. No, sí, la pregunta era, disculpe, la última. Era Sí. si había otra evaluación o otro trabajo como para Ah, sí, allá. me falta eso, me colgué. Sí, hay un trabajo final que sería como una segunda nota, ¿no es cierto? Que normalmente lo pedimos como nota para promocionar la materia. Hay algunos alumnos que a veces no llegan con el tiempo, no quedan regulares si les fue bien en el primer parcial, y otras veces lo exigimos como segunda nota, como si fuera un segundo parcial, y si no lo presentan, bueno, es como que no rindieron el parcial y bueno, quedan libres. Pero eso ya le vamos a avisar también. Lo normal, lo más común es que lo pidamos como una condición para promocionar, pero también no se confíen de eso, ya le vamos a avisar bien, pero va a ser, digamos, de las características del trabajo, va a ser un trabajo práctico, ¿no es cierto? Que ustedes van a tener que desarrollar, por ejemplo, por decir algo, no sé, un programita que haga el manejo no sé, de un conjunto por decirlo así, ya podemos ir integrando esto de los objetos, bueno, a medida que lo vayamos incorporando, por supuesto, pero alguna tarea, un programa que haga algo útil, algo sencillo, pero que les permita a ustedes integrar los distintos conceptos que fuimos viendo en la materia. El manejo de listas, de diccionarios, de tuplas por ahí, con más razón, de estructuras de control, ¿no es cierto? De repetición, while, for, todas cosas que en realidad ya deberían saber de la materia anterior, con una nueva sintaxis de Python, pero que en definitiva son conceptos que ustedes ya traen sabiendo de antes, ¿no? Cómo definir algunas funciones, cómo reutilizar código, definiendo funciones y no copiando y pegando 10 veces lo mismo, porque ahí por ahí nos da la pauta de que el alumno no sabe las ventajas de una función. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que ir integrando, ¿no es cierto?, en un trabajo que ya le vamos a dar también las consignas, que serían como una suerte de segunda nota o de condición para promocionar la materia. Eso ya lo vamos a estar hablando seguramente en la próxima clase. Muy bien, muchísimas gracias, profe. De nada. Y bueno, nos estamos viendo. Que les vaya bien. Hasta luego.